El Barça se complica claramente sus opciones de estar en los octavos de final de esta Champions después de hacer un flojo partido en San Siro y caer derrotado ante el Inter. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el encuentro y quién han sido los jugadores más destacados. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vuelven las noches de Champions en una tercera jornada muy importante para los equipos españoles y el FC Barcelona no ha podido sumar nada de su visita a San Siro en un partido clave de cara a la clasificación, de cara a ocupar esa segunda plaza, ya que obviamente el Bayern parece claramente favorito, 9 de 9 para los alemanes. Hoy el Barça ha caído derrotado en un partido flojo de los de Xavi Hernández, que en el tramo final, y es cierto también en los primeros 15 minutos, han dejado una buena impresión, pero al que claramente le han faltado ocasiones, le han faltado disparos, le han faltado intervenciones de un Onana que apenas ha tenido que intervenir, y en las pocas acciones que lo ha hecho, la verdad es que no ha resuelto demasiado bien, por lo tanto dejando la sensación de que si el Barça hubiese probado al ex del Ajax en más ocasiones podía haber pues marcado algún tanto. Un partido en el que también hay mucha polémica. Creo que es evidente lo que ha ocurrido, no hay que darle demasiadas vueltas. Creo que el colegiado, el VAR, se han equivocado. Lo que podemos hacer nosotros es revisar, analizar, intentar comentar lo que ha ocurrido en el juego, porque es evidente que el FC Barcelona ha sufrido, para mí, en los 45 minutos entre el 15 y el 60, en esas salidas, en las fases en las que el Inter ha tenido posesión, en las que el Inter ha podido salir jugando desde atrás, y al final el equipo de Inzaghi ha conseguido llevarse la victoria, pese a que está atravesando un mal momento en la Serie A, donde actualmente es noveno clasificado. Vamos a repasarlo todo, vamos a analizar, vamos a ver quién ha estado bien, quién ha estado mal en el FC Barcelona, qué ha fallado el plan de Xavi. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Lo primero, revisar la alineación del FC Barcelona y del Inter. El equipo italiano, que salía con su habitual 5-3-2, con bajas importantes como la de Brozovic. Arriba Lautaro no estaba al 100%, tampoco estaba Lukaku. En el centro de la defensa, pues es cierto que estaban los titulares, pero jugadores que están en un mal estado de forma. Tampoco aparecía como titular Dumfries. Se fiaba Inzaghi de Darmian, un jugador, con menos capacidad en ataque, pero más ordenado y más regular en defensa, no más concentrado en defensa, mientras que en el Barça veíamos lo que podíamos esperar: 4-3-3 con Marcos Alonso en la izquierda. Otra vez apuesta Xavi por el ex del Chelsea en un partido grande, y para mí no responde el lateral izquierdo español a esa apuesta. Eric García y Christensen en el centro de la defensa, Sergi Roberto lateral derecho porque no había nada más, Pedri, Gavi, Busquets, Dembélé, Rafinha y Lewandowski. Esa era la apuesta de Xavi Hernández, una apuesta que es cierto que, sobre todo, la posición de Dembélé y de Rafinha a mí me ha sorprendido en el inicio, con el francés abierto a la derecha para intentar, ser ese jugador desequilibrante, ¿no? Que desde el 1 contra 1 se las pudiese jugar constantemente, volcar el balón hacia ese lado, que el Inter tuviese que llevar muchos hombres a esa zona y a partir de ahí poder crear ventajas. Hemos visto a un Barça que en el principio nos quedaba clara cuál era su idea, un 3-4-3 como estáis viendo aquí, con un cuadrado por dentro, con Rafinha jugando prácticamente como un interior más, con Pedri y Busquets en el centro del campo, con Gavi en esa zona más adelantada en la derecha, con Sergi Roberto, Christensen y Eric García formando esa línea de 3, y también dándole altura a un Marcos Alonso que, la verdad, en los primeros 15 minutos en ataque ha sido protagonista, en unos primeros 15 minutos en los que para mí el Barça ha hecho un buen inicio de encuentro, robando mucho en campo rival gracias a su presión alta, con un Inter que, la verdad, estaba muy poco fino, seguía con esas malas sensaciones que estaba
o que está dejando en la liga italiana, un equipo con falta de fiabilidad, que obviamente eso le afecta a la confianza, y es lo que hemos visto por parte del equipo de Inzaghi en esos primeros 15 minutos, donde ha cometido muchos errores con balón, donde el Barça se estaba sintiendo cómodo y donde ha tenido tanto profundidad por derecha como profundidad por izquierda, en izquierda con las llegadas de Marcos Alonso, con un Rafinha que la verdad daba la sensación de estar bastante perdido por dentro, que no ha tenido impacto en el juego, pero que, bueno, pues en esos primeros 15 minutos estaba participando y estaba permitiendo que Marcos Alonso pudiese llegar después, con un Gavi que apenas ha participado, pero que en esos primeros 15 minutos, como os decía, bueno, pues a través de la presión ha permitido que el Barça dominase el encuentro, que llevase el partido a la idea o al estilo que a él le conviene, ¿no? De imponer esa presión alta, de perder el balón muy arriba, de poder presionar después. Por lo tanto, buen inicio del Barça en esos primeros 15 minutos, pese a que, bueno, pues no ha terminado probando a un Onana en algunos acercamientos, como os decía, principalmente de un Marcos Alonso, que ha buscado el centro en vez del disparo y que, bueno, pues no ha terminado encontrando a sus compañeros. La verdad es que, bueno, pues este inicio del Barça ha sido positivo, me parece evidente, pero a partir de ese minuto 15 ha comenzado a perder el control. Los jugadores del Inter, hay que decirlo, han subido el nivel, era difícil que no lo hiciesen. El Barça no había aprovechado ese primer cuarto de hora para marcar las diferencias, para adelantarse en el marcador, y el equipo hoy local ha comenzado a crecer, ha comenzado principalmente a hacer daño al Barça en esa presión arriba, ha comenzado a ganar los duelos tanto Lautaro Martínez como Correa, utilizando las carreras también de los laterales para superar esa presión alta de un Barça que ha comenzado a tener que correr hacia atrás. Ya sabemos que cuando te toca correr hacia atrás, al final vas tapando huecos, vas tapando bueno, pues vías de agua que se van abriendo, y eso normalmente hace que te pillen descolocado, que te pillen fuera de tu posición habitual, y eso al final puede provocar, bueno, pues más errores, desatenciones, que es lo que ha terminado minutos más tarde, bueno, pues aprovechando un Inter de Milán que al borde del descanso se ha adelantado con un gran gol de Çalhanoğlu, el turco, que hoy jugaba por la ausencia de Brozovic como medio centro puro, y que ha aprovechado muy bien las llegadas desde atrás, las llegadas bueno, pues de segunda línea o incluso de tercera línea, porque estaba jugando bastante atrás, como os decía, bueno, pues aprovechando esa libertad para poder disparar desde fuera del área y mostrarnos el gran golpeo de balón que tiene este futbolista. La verdad es que el Barça en esos minutos anteriores, más allá de unos 5 o 10 minutos entre el 15 y el 25 más o menos, entre el 20 y el 30, en los que sí ha perdido el control, en los que ha llegado esa acción de un posible penalti de Eric García, pero que se ha anulado por un fuera de juego previo, acciones en las que Di Marco ha encontrado o ha mostrado el gran golpe de balón que tiene, también Bastoni. En definitiva, como os decía, un Barça que más allá de esos primeros 15 minutos ha sufrido bastante cuando el Inter ha tomado algo de confianza con el balón, porque ha comenzado a salir y ha comenzado a hacer el Barça, bueno, que tuviese que correr para atrás porque su presión no le valía para recuperar el balón. Al final, un primer tiempo en el que el Barça se ha ahogado en los centros laterales, en los que Ousmane Dembélé ha sido el gran protagonista del ataque, muchos intentos, un Barça que se centraba en darle el balón al francés y que no buscaba otra alternativa. Es cierto que en los primeros 15 minutos sí había tenido esa alternativa por izquierda, pero después se ha olvidado de mover el balón de un lado a otro. Dembélé se las jugaba absolutamente todas, con muy malos resultados, no acertaba en los centros, no era capaz de leer cuando le estaban haciendo un 2 contra 1 para dejarla atrás y dársela a un compañero, a Sergio Roberto, o mover el balón hacia un lado. Al final, Dembélé, con todos esos centros, lo que provocaba es que bueno, pues el Barça perdiese el balón en malas situaciones, que el Barça no pudiese presionar arriba, que no pudiese presionar tras pérdida, que no recuperase el balón, y al final, bueno, pues llevando tantos hombres al ataque, lo que haces es que sea más fácil hacerte una contra, y más si tienes, bueno, pues a los dos delanteros contra los dos centrales, porque Sergi Roberto ya estaba muy arriba intentando ayudar a Dembélé. Por lo tanto, un Barça que en esa primera parte, más allá del cuarto de hora inicial, ha sufrido cuando el Inter ha tenido el balón, ha sufrido dejando, bueno, permitiendo esas acciones de contra con la presión alta, y en ataque apenas ha generado nada
porque principalmente Dembélé ha estado muy desacertado y también ha estado muy perdido para mí un Rafinha que no se ha encontrado en ningún momento del partido, ni siquiera jugando como extremo derecho. Xavi tenía que mover ficha, Xavi Hernández tenía que hacer cambios importantes, los hemos visto en el prácticamente los primeros 2-3 minutos lo que quería hacer el entrenador del FC Barcelona, pasando del 3-4-3 en ataque al 4-3-3, metiendo a Rafinha en la banda izquierda abierto, manteniendo a Dembélé en derecha, pero con la clara indicación de que cuando le hiciesen el 2 contra 1 que Mkhitaryan ayudase a Di Marco, buscase el pase atrás para dársela a un Sergi Roberto, que en los primeros 5 minutos ha metido una y otra vez centros buscando la cabeza de un Lewandowski que no ha encontrado ningún remate y que se ha topado con la buena defensa del área tanto de Bruyne como de Bastoni y también de Skriniar, con un FC Barcelona que pese a meter muchos centros ocupaba muy mal el área con tan solo un futbolista, con el extremo del lado contrario pues muy abierto y sin llegar al segundo palo, con los interiores pese a estar en un 4-3-3 tampoco sin pisar en el área y sin llegar, sin tener presencia. En definitiva, un Barça que ha caído una y otra vez en repetir la misma acción, en buscar a Dembélé, dársela atrás a Sergi Roberto y que ha terminado pues chocándose con esa buena defensa del área que ha tenido el equipo interista. Hemos visto que después Xavi en el minuto 55 más o menos ha cambiado a Rafinha y a Dembélé de bandas, pero tampoco le ha servido para pues dar un paso hacia adelante. El Inter sí es cierto que para mí pues ha ido acusando, como es lógico, la falta de gasolina, también pues la falta de recambios arriba, ¿no? Porque obviamente el no tener a Lukaku te hace perder velocidad arriba, con un Lautaro que tampoco estaba al 100%, por lo tanto Xavi ha tenido que volver a modificar el esquema. Minuto 63, la entrada de Ansu Fati y de Valde por Marcos Alonso, para mí sí que ha mejorado claramente al equipo. A partir de ese momento ya hemos visto un Inter que apenas era capaz de salir, salvo en alguna jugada aislada, un Barça para mí mejor colocado, intentando mover algo más el balón, con más alternativas, con arrancadas de Alejandro Valde, con alguna acción por dentro de Ansu Fati entendiéndose con Robert Lewandowski, y ha llegado esa acción pues polémica en el gol anulado a Pedri en un centro desde línea de fondo de Dembélé, un centro desde una posición, esa línea de fondo que el francés no ha repetido demasiado, hay que decirlo, pero que ha terminado encontrando el fallo de Onana, después la mano de Ansu Fati y el tanto anulado a Pedri en el rechace, en la primera acción de todo el partido en la que para mí el Barça sí había llenado muy bien, sí que había ocupado muy bien el área con hasta 3-4 jugadores llegando o estando en la zona de remate. Esa era la acción que tenía que intentar repetir el Barça, ¿no? En esos minutos lo ha intentado con muchísima insistencia, con gran protagonismo de Ousmane Dembélé, pues que pese a intentarlo mucho no ha hecho un gran partido, hay que decirlo, pero es absolutamente clave para la idea de Xavi Hernández, que se basa en ese desequilibrio. Hoy Gavi apenas ha participado en el juego. Para mí el futbolista más destacado del Barça tiene que ser Pedri, pese a que en el inicio de la segunda parte ha tenido allí alguna pérdida bastante innecesaria. Dembélé lo ha intentado, Xavi confía mucho en él, es un jugador importantísimo para el esquema del Barça, pero como ya vimos en un partido grande de Champions esta misma temporada, pues los extremos del equipo azulgrana, ni Rafinha ni Dembélé son capaces de marcar las diferencias en una competición de este nivel, en Champions, contra grandes rivales. Lo vimos contra el Bayern, lo hemos vuelto a ver hoy contra el Inter, pese a que el francés lo haya intentado una y otra vez, pese a que haya insistido, no ha estado nada acertado. Al final el Barça, pues que ha sufrido esa acción polémica en contra en los últimos minutos, ya en el descuento. Creo que es evidente que podría haber empatado perfectamente si esa acción se hubiese pitado a su favor. Creo que era bastante evidente que sí era mano. No entiendo por qué no se ha revisado, no entiendo, yo sigo sin entender por qué los árbitros no salen a dar explicaciones después de los partidos. Quedaría todo mucho más claro, si se ha cometido un error se explicaría el error, pero bueno, es un tema muy largo y ya sabemos que de momento no se tiene previsto que los árbitros aclaren por qué toman las decisiones, algo que para mí
es claramente un error y que además hace que la gente pueda pensar que pasan cosas raras cuando simplemente, bueno, pues se pueden cometer errores graves, muy graves, como los que creo que se han cometido hoy, pero bueno, si los explicas, al menos hay algo de transparencia. Al final, el FC Barcelona, que claramente se complica su clasificación en un partido flojo de los de Xavi Hernández, que se han chocado con su propia idea de juego durante muchos minutos, caer en la repetición de la misma acción sin lograr los resultados, también cargando muy mal el área, como os decía, y además sufriendo cuando esa presión alta no ha sido buena, porque el Inter, hay que decirlo, también es un equipo bueno, pues con la calidad suficiente para superar esa presión adelantada, además con los carrileros, que siempre se le complica al Barça, tanto en ataque como bueno, cuando le toca defenderlos. Lo vimos contra el Eintracht la temporada pasada, lo vimos contra el Mallorca, bueno, pues hace un par de días, lo hemos vuelto a ver ahora contra el Inter de Milán. La situación para el equipo de Xavi Hernández no es cómoda, todo lo contrario. Ahora está obligado a ganar prácticamente sí o sí en la próxima jornada en el Camp Nou a este Inter de Milán, que bueno, pues sale un poquito de su crisis, sale un poquito de esos malos resultados que estaba cosechando en la liga italiana, y puede coger moral de cara a ese partido que parece que va a ser absolutamente clave de la jornada 4 de Champions. Inter de Milán 6 puntos, el Bayern es primero con 9, le queda el próximo partido contra el Victoria Pilsen en el conjunto alemán, y el FC Barcelona ahora mismo que tiene 3 puntos después de completar un partido flojo, principalmente en ataque en San Siro ante este Inter de Milán, que llegaba en un mal momento, que ha comenzado mal el partido, el Barça no lo ha aprovechado, y pese al empuje final, pese a claramente dominar en ese tramo de los últimos 20-25 minutos, no han encontrado claras ocasiones, más allá de una de Dembélé, que ha llegado en un robo, no en una acción de ataque posicional, sino en una acción de robo en el centro del campo y poder atacar con espacios, y luego prácticamente la más clara del partido llegó en un centro de Dembélé que remató Sergio Busquets, aunque desviado de la puerta de Onana. Gracias por ver el vídeo, vuestra opinión por favor, como siempre, en comentarios, muy importante. ¿Qué le ha pasado al FC Barcelona? ¿Qué ha fallado? Vuestra opinión sobre el partido de Dembélé, sobre el partido de Rafinha. Si entendéis que Xavi, bueno, pues apueste tanto por buscar constantemente a los extremos, si crees que faltan alternativas, dejadme todo lo que os haya parecido el encuentro en la cajita de comentarios para poder debatir, siempre con respeto, siempre intentando centrarnos más en el fútbol que en la polémica, pese a que hoy haya sido bueno, pues un error importante, en mi opinión, en contra del FC Barcelona. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.